Hola estudiantes, bienvenidos a su clase número 11. Como saben, hoy nuestra clase es asincrónica, así que podrán verla en cualquier momento. La clase de hoy, la clase 11, es continuación de la clase anterior, donde vamos a recordar lo que se dijo al final sobre jerarquía de operadores y explicar un poquito más a fondo cómo aprender a desarrollar algoritmos. Bueno, la jerarquía de operadores se utiliza porque nosotros en programación normalmente estamos tratando de resolver problemas y a veces hay que utilizar expresiones matemáticas. En programación una expresión es una fórmula aritmética, o sea que involucra signos de operadores como suma, resta, multiplicación, división, y estos permiten pues calcular un valor. Cuando se construye la fórmula se debe tener en cuenta la jerarquía de los operadores, o sea, no es simplemente yo coloco una suma, luego una división, luego una resta, porque dependiendo de lo que yo quiera hallar, tengo que darle un orden. La jerarquía de operadores determina el orden en el que se resuelven esas expresiones cuando se involucran operaciones aritméticas. Repito, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz y módulo de división, que es cuando dividimos y en vez de obtener el resultado, obtenemos ese residuo. Por ejemplo, 2 entre 2 es 1, ¿verdad? Porque 1 por 2 da 2. Pero resulta que ustedes cuando estaban dividiendo, si hicieran 1 por 2, 2, que de 2, 0. Bueno, en módulo, en vez de darle el resultado 1, les daría el resultado 0 porque les daría el residuo de esa operación. Si estamos dividiendo 3 entre 2, usted nuevamente diría 3 entre 2 a 1. 1 sería el resultado, pero si multiplicamos 1 por 2, sería 2, que de 3 quedaría 1. Entonces 1 viene siendo el residuo de la división. Entonces cuando utilizamos módulo de división, ese resultado nos va a dar 1. Este orden es el que permite que una expresión aritmética cualquiera siempre tenga la misma interpretación, ya sea resolviéndola en papel, en calculadora o en computadora. ¿Por qué? Porque las computadoras manejan ese orden. La idea es que nosotros también lo hagamos igual a mano para que nos dé el mismo resultado. Bueno, exactamente cuáles son esos operadores aritméticos. Entre ellos empezamos con los paréntesis, la exponenciación. Aquí lo ven como los programas o los lenguajes de programación detectan qué tipo de operador es. Este signo, que es como una tilde francesa, en forma de triángulo, es exponenciación. Slash, que es la barrita diagonal, es división. El asterisco es la multiplicación. El signo de más, que es para suma, y el signo de guión, que es para resta. Del lado derecho tenemos un cuadro donde están las prioridades. Entonces, como vemos, lo que esto indica es que primero tiene prioridad lo que está en el paréntesis. Entonces, vemos un ejemplo acá donde no vamos a multiplicar 3 por 5, sino que primero hacemos la suma. Ustedes dirán, ay, pero si está a la izquierda, pues lo primero que yo hubiera hecho es la suma. Sí, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero resulta de que cuando hay un signo más y una multiplicación, en orden de prioridades, primero se resuelve la multiplicación. Entonces, si no estuvieran los paréntesis, habría que resolver primero la multiplicación. Por eso está primero los paréntesis, para que primero se haga la suma. Entonces, 2 más 3 es 5 y 5 por 5 es 25. Luego viene en segundo lugar de prioridad está la exponenciación, la radicación y el módulo. Es decir, que cuando estos señores están en una operación se resuelven después del paréntesis. Y si están todos estos en una misma operación, pues se hace de izquierda a derecha sin problema, porque todos tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 elevado a la 2, que sabemos que es 4 por 4 es 16. Raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. El residuo de la división era lo que les estaba diciendo. 5 entre 2 es 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 5, es 4. Que de 5
es 1. Entonces el residuo de la división va a ser 1, porque es lo que queda en el residuo de la división. Él no da el resultado de la división, sino el residuo. En tercera prioridad tenemos la multiplicación y división. Entonces ya sabemos que si estas dos están juntas en una misma operación, pues se puede resolver de izquierda a derecha sin problema. 2 por 4, 8. 5 entre 2 a 2,5. O sea, estos son los operadores que se utilizan para ello. Y por último, en la prioridad tenemos a la suma y la resta. Es decir, que donde hay multiplicación y hay una suma, pues primero resuelvo la multiplicación y luego la suma. Igual, si hay una suma y una resta dentro de la misma operación, entonces se resuelve de izquierda a derecha. Aquí tenemos un ejemplo de suma y aquí tenemos un ejemplo de resta. Ahora miremoslos en un ejemplo, ya con varios valores para hallar el valor de x, cualquiera que este sea. Podemos estar haciendo una comparación, podemos estar revisando una fórmula. Entonces este es un ejemplo para que vean cuando está compuesto por varios operadores. Jerarquía de operadores. Básicamente, se manejan 4 niveles para resolver una operación aritmética. El primero consiste en realizar las operaciones que hay dentro de los paréntesis, respetando dentro de estos la jerarquía de las operaciones, hasta resolver completamente la operación que está dentro de los paréntesis. En el segundo nivel, se evalúan y resuelven las operaciones que involucren potencia, raíz cuadrada y módulo de la división. En el tercer nivel, se evalúan y resuelven operaciones que involucren la multiplicación y la división. En el cuarto nivel, se evalúan y resuelven operaciones que involucren la suma y la resta. Cuando los operadores tienen el mismo nivel de prioridad dentro de una expresión, se deben evaluar de izquierda a derecha. Bueno, entonces como ven en el ejemplo, ustedes se dan cuenta de que él empieza a resolver primero lo que está en el paréntesis. Obviamente no lo pueden resolver directo porque tiene varias operaciones, entonces de todos modos él empieza primero a resolver lo que está en el paréntesis. Y como dentro del paréntesis hay varias operaciones, pues luego continuará con radicación, exponenciación y módulo. Entonces, por ejemplo, aquí no hay, entonces seguimos por acá, aquí tampoco. Y aquí encontramos una exponenciación, entonces lo resuelve, ¿verdad? Miren que aquí luego repasa a la multiplicación y división, y por eso ya en este paso ya está resuelto la multiplicación y división, y la exponenciación pues ya está resuelta también. Luego sí pasa a la suma y la resta, pero primero de lo que está en el paréntesis, porque miren que aquí hay una división, que acá lo ponen con la palabra div, que es la misma slash, pero acá lo ponen con la palabra div. Esa división no se resuelve hasta que no terminemos de hacer lo que está en el paréntesis. Cuando ya la operación se salió, o sea, ya tenemos el resultado de lo del paréntesis, es cuando procedemos a hacer lo que está fuera del paréntesis. Como por ejemplo aquí la división. Entonces, vuelvo y repetimos. No podemos pasar a la suma porque, que vamos ahora por la suma y resta. No. Ya resolvimos lo del paréntesis, ahora vamos a resolver lo que quedó por fuera. Y en lo que quedó por fuera hay una división. Entonces, él hace la división primero y luego sí el restante, que serían las sumas y las restas que hayan quedado en operaciones ahí. Que involucran. Como por ejemplo, vamos a adelantar un poquito aquí. Miren, primero resuelve la división y baja lo que son sumas y restas. Y luego sí hace una sola operación de izquierda a derecha, dando menos 47. Entonces, de esta forma es que ustedes pueden ayudar, se pueden ayudar para resolver operaciones jerárquicas. Esto es importante. Jerarquía de operadores. Básicamente, porque a la hora de resolver, ustedes también deben hacerlo igual. Porque aunque la calculadora lo haga automáticamente, si usted coloca esto en la calculadora así, 6 más 4 entre 2, él automáticamente le va a dar el 8. Porque él sabe que primero tiene que dividir y luego sumar. Si usted estuviera haciendo un promedio y estas fueran sus dos notas, ¿verdad? Como en el ejemplo que tenemos aquí, y luego lo tiene que dividir entre 2 porque es la cantidad de notas, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer para que primero sume y luego divida? Pues debemos usar los paréntesis.
Entonces, si usted no se sabe eso, esto le va a dar 8 y ese no es el promedio de la nota. El promedio de la nota será 6 más 4, será 10, entre 2, pues será 5. Muy distinto a lo que está dando aquí. Entonces, por eso es importante saber de jerarquía de operadores. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que no tiene paréntesis. Dividimos 4 entre 2, eso da 2. Y luego pasamos a la suma y la suma de eso da 8. Entonces, fíjense que es muy diferente. Si yo tuviera un paréntesis aquí, esto diera 10, entre 2 diera 5. Entonces, es importante saber de jerarquía. Acá tenemos una más grandecita y tenemos una que tiene operadores del mismo nivel dentro de la misma expresión. Entonces, tenemos una suma aquí, tenemos una exponenciación, una multiplicación, una suma y módulo. ¿Qué es lo primero que nos dice el ejercicio? Primero la exponenciación. Entonces, ellos resuelven primero la exponenciación y vuelven y bajan todo lo demás. Después que ya yo resolví la exponenciación, pues entonces resuelvo la multiplicación, aunque podría resolver el módulo de una vez también. ¿Por qué? Porque el módulo está dentro de las prioridades iniciales. Hago la multiplicación, eso pasaría a 8, bajo las sumas, bajo el módulo, luego resuelven el módulo, 2 entre 2. No, ¿cómo así que 0? No, porque 2 entre 2 es 1. Pero recuerden que el módulo da el resultado del residuo. 2 entre 2 da 0 porque 2 entre 2 es 1. 1 por 2 es 2, que de 2 no queda nada, ¿cierto? Entonces es 0. Recuerden que módulo da es el residuo de la división. Luego terminan de sumar y aquí está la respuesta. Entonces siempre debe hacerse en ese orden, porque así lo manejan los computadores y las calculadoras, cualquier operador. Entonces aquí en esta parte pues yo les traía este ejemplo, pero como no estamos en vivo, pues la idea era que repasara, pero entonces lo dejamos. No lo vayan a hacer. Al final encontrarán unos ejercicios sobre operadores y les explicaré qué deben hacer. Bueno, aquí estamos analizando un ejemplo. Vamos a elaborar un programa que capture por teclado la base y la altura de un triángulo y calcule y muestre el área en la pantalla. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio nos están pidiendo que hallemos el área de un triángulo y lo mostremos por pantalla. Siempre tenemos que, lo primer paso es mirar cuáles son las entradas que necesito, cuál es el proceso que voy a hacer y cuál es esa salida. Entonces, pero antes que nada tengo que entender qué es lo que me están pidiendo. Entonces, tengo que tener claro que aquí lo que voy a hallar es el área de un triángulo. No me están pidiendo la base, no me están pidiendo la altura. Esas las tengo que pedir por teclado según lo que dice el ejercicio. O sea, ¿cómo así por teclado? Tengo que pedírselas al usuario, ¿sí? Yo no sé de cuánto es la base, yo no sé de cuánto es la altura, tengo que preguntarle al usuario, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es, primero, entender el problema. El problema es hallar el área de un triángulo. Luego paso a revisar cuáles son esas entradas que yo necesito para poder resolver, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que tengo que realizar y cuál es la salida? Entonces, vamos a recordar, las entradas son los datos que requiere el programa para poder realizar las operaciones y procedimientos. El proceso es el cálculo aritmético o la función que yo quiero que haga después de esa entrada. Y la salida pues será el resultado que me va a dar, ¿verdad? El mensaje que quiero mandar o los datos que le quiero mostrar al usuario. Normalmente es el resultado. Entonces, si analizamos el ejercicio del área de un triángulo, las entradas serían la base y la altura. ¿Por qué? Porque son los dos datos que yo desconozco. ¿Por qué? Porque cuando yo busco cómo se halla el área de un triángulo, porque yo no puedo adivinarlo, ¿verdad? Yo busco, si no sé cómo es, yo busco cuál es la fórmula para hallar el área del triángulo, me doy cuenta que me dice el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Si nos damos cuenta, aquí hay una constante, que es el número 2. ¿Cómo así constante? No es una variable porque nunca cambia, siempre va a ser entre 2. Entonces, eso lo dejo quietecito, ya esa entrada es fija. Y luego me doy cuenta de que para poder hallar esas entradas, para poder hacer mi proceso y obtener un resultado, necesito dos variables. En este caso son mis datos de entrada. Necesito preguntarle al usuario cuál es esa base y cuál es esa altura. Luego que el usuario me dé ese dato, pues yo paso al proceso como tal, que es hacer la operación. En este caso,
primero tengo que multiplicar y luego dividirlo entre 2. Entonces, podría colocarlo en paréntesis o dejarlo sin paréntesis porque como multiplicación y división tienen la misma jerarquía, él va a hacerlo de izquierda a derecha, así que no va a haber problema. O sea, el primero va a multiplicar y luego va a dividir. Pero lo puedo colocar como para orden con paréntesis. Este es mi proceso, es donde yo hallo la fórmula, ¿verdad? Y la salida, ¿cuál será? Una variable que se llame área, que es el que va a guardar el resultado de ese proceso. Entonces, tengo dos entradas, base por altura, y serán unas variables que tengo que declarar porque yo no sé. ¿Por qué variables? Porque no sé cuánto vale la base ni sé cuánto vale la altura de ese triángulo que me van a poner, ¿verdad? Para luego hacer el proceso, esto sí lo hago yo internamente, ya tengo un dato de entrada que es base, tengo un dato de entrada que es altura, hago la fórmula y guardo ese resultado donde en otra variable que se llame área, porque eso no puede quedar así solo, no, ya yo hago la multiplicación, hago la división, sí, pero ese resultado debe guardarse en una parte, entonces yo necesito tener una variable de salida que me guarde esta información, en este caso pues será área. Si lo vemos desde un diagrama de flujo, ya para organizar el algoritmo, pues entonces tendríamos que colocar inicio. Lo primero será pedirle al usuario que ingrese la base. Eso lo voy a guardar en una variable que se llama b, por ejemplo. No necesariamente tengo que escribir base o la palabra completa, puedo colocarlo o abreviarlo a una letra. Luego voy a pedirle al usuario que entre la altura, lo voy a guardar en una variable h. Me van a decir, ay señor, altura se escribe con A, no con H. No, altura en inglés es height, entonces se escribe con H. Por eso normalmente cuando ven esta operación ven la H, porque lo hacen en inglés. Entonces, luego, ¿qué hago? Ya tengo los dos datos de entrada, voy a pasar a hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? Hallar el área. Y el área, para hallar el área voy a necesitar una variable que se llame A, donde voy a guardar esa fórmula que estoy aplicando. En este caso sería base por altura entre 2. ¿Qué hay en B? Lo que el usuario haya puesto en B. ¿Qué hay en H? Lo que el usuario haya guardado en H. Eso se resuelve y se guarda en A. Y al final, pues como me decía el ejercicio, hay el área del triángulo y muestra el resultado por pantalla. Ok, entonces para mostrar el resultado yo tengo que tener una salida donde diga el área del triángulo es A. ¿Por qué A? Porque A es el que guarda la fórmula. Y finalizo. Este es el diagrama de flujo de mi ejercicio. Cuando yo estoy empezando, lo ideal es que lo haga de esta forma para poder saber cuáles son esos pasos que tengo que seguir para desarrollar ese algoritmo. Luego pasamos al algoritmo como tal. Aquí, como saben, estamos trabajando en JavaScript. Yo aquí les puse para que ustedes puedan hacerlo, probándolo en el programa de JS.do, que es el lenguaje de programación que estamos utilizando, el programa que usamos para poder acceder a esto. Entonces los invito a que lo hagan para que vean cómo funciona. Entonces ya saben que cuando estamos en el algoritmo en JavaScript debemos declarar las variables que vamos a utilizar, ¿verdad? A esas variables normalmente si vamos a recibir un número lo ideal es decirle enseguida inicializarlas en 0 para que él sepa que esa variable es numérica. Se puede hacer así y si no lo hacen pues también está bien, pero lo ideal es que lo inicialicen para que él sepa que son números lo que va a recibir. Entonces declaro una variable base, una variable altura y una variable área, las dos datos de entrada y el dato de salida, aquí están. Luego voy a pedirle, recuerden que para pedir un dato por pantalla al usuario tengo que utilizar esta sintaxis que está aquí, prompt, que es la palabra reservada para pedirle al usuario que ingrese un dato y luego asignarle una variable. Este proceso tienen que hacerlo. Esta es mi variable base que le voy a asignar lo que el usuario digite. Entonces, para poderle pedir al usuario tengo que utilizar la palabra reservada prompt, así como la ven acá. Luego hago lo mismo para altura. Nuevamente, a altura le asigno lo que el usuario quiera digitar en altura. Luego paso al proceso, que en este caso es que área guarde el resultado de base por altura entre 2. Entonces, lo que está en base, que ya no será 0, sino el valor que ingresó la persona, y lo que está en altura, que ya no será lo que ingresó esta persona, entonces eso se multiplica y se divide entre 2 y se va a guardar ¿dónde? En la variable área.
Luego, para mostrar por pantalla, utilizo la sintaxis de document write. Recuerden, para escribir, eso está en la clase anterior, para escribir y mostrar por pantalla utilizo document write. Abro paréntesis, utilizo comillas simples y coloco el área del triángulo S. Este mensaje es importante para que el usuario sepa qué es lo que usted le está mostrando. Luego, podría venir aquí un más y colocar la palabra área y cerrar, o en este caso lo quisieron hacer en otra instrucción, colocando área solo. Mire que aquí área no tiene comillas porque voy a mostrar es el valor que está guardado en la variable, no la palabra área. Si yo pongo esto entre comillas, va a salir la palabra área. Si coloco esto entre 5 comillas, va a mostrar es lo que esté guardado en la variable área. Obviamente debe existir para que esto pueda pasar, ¿no? Entonces, él va a mostrar el área del triángulo S y va a salir el valor. Lo invito a que lo compruebe en JSDoc. Haga el mismo ejercicio, lo copie y mire que funciona completamente, que le va a pedir su ingreso a la base, ingrese la altura y luego le va a dar el resultado. Esto obviamente lo va a hacer internamente porque esto no es para mostrar, esto lo hace interno. Lo que va a mostrar es lo que usted coloque con document write. Listo. Entonces espero que ahora haya quedado un poco más claro lo que vimos la clase anterior. ¿La tarea cuál es? Tienen primero una tarea sobre los operadores, la jerarquía de operadores. Entonces la idea es que usted halle el resultado de estas 5 operaciones y luego se vaya a este formulario. Aquí es como especie de un examen donde usted va a colocar o va a escoger la respuesta correcta. Lo que a usted le dio, usted lo va a seleccionar y él mismo le va a calificar. Entonces esta parte es calificable a través de este formulario. No me lo tienen que enviar por correo, no me tienen que enviar nada, es simplemente llenar este formulario con el resultado de esto. Ahora, si usted no tiene internet, está recibiendo esto por WhatsApp, entonces a usted sí le tocaría mandarlo por correo. Pero de resto, los demás es por aquí, porque él mismo le da enseguida su calificación. En la tarea 2 hay 4 ejercicios que es para que ustedes empiecen a trabajar ya a programar algoritmos. Tienen plazo de hacerlo hasta el 22 y se va a revisar en clase. El primero es calcular y mostrar la suma, resta, multiplicación y división, potencia de 2 números capturados por el teclado. ¿Qué me está diciendo? A 2 números cualquiera que yo le pido al usuario, le voy a hallar cuánto valdría la suma, cuánto valdría la resta, cuánto salía la multiplicación, cuánto sería si los dividiera y cuánto sería si les pusiera la potencia. Y eso se lo voy a mostrar por pantalla el resultado. La suma de estos 2 números es, la resta de estos 2 números es, la multiplicación. Sí, ese sería el primero. El segundo ejercicio, dado el radio de una circunferencia, se pide calcular y mostrar en pantalla su área. Recuerde que pi vale 3.1416 y que el área se halla, esta es la fórmula, se la estoy colocando aquí de una vez, pi por radio al cuadrado. Entonces usted aquí va a analizar qué le hace falta para poder hallar el área, donde pi es una constante que ya la tiene aquí, porque el pi siempre va a valer 3.1416 y está elevado a la 2. ¿Cuál sería entonces esa variable que le falta? Y esa variable es la que le tiene que pedir al usuario para poder hallar el área. El tercer punto es, dada la temperatura en grados Fahrenheit, convertirla en grados centígrados. Aquí les dan un ejemplo de cómo se hace. 5 entre 9 por el valor en grados Fahrenheit menos 32. O sea, estos son constantes. Entonces se tiene que revisar qué le hace falta para completar esta fórmula. ¿Qué le tiene que pedir al usuario para completar esta fórmula, verdad? Y poder hallar los grados centígrados. Esta es la fórmula para convertir de Fahrenheit a centígrados. Cuarto punto, dado los valores A, B, C capturados por el teclado, se pide calcular y mostrar dichos resultados. En este caso vamos a tener que pedir 3 datos al usuario y vamos a hallar el cuadrado de la suma, el producto de los valores leídos, el cubo del producto
y la diferencia entre el cuadrado de la suma con respecto al cubo del producto. El cuadrado del producto, pues ustedes saben que es una raíz cuadrada. El producto de los valores leídos es una multiplicación. Recuerden que producto es multiplicación. El cubo del producto es el resultado que di aquí en producto elevado a la 3. La diferencia entre el cuadrado de la suma con respecto al cubo del producto es una resta. ¿Qué va a restar? Lo que le dio aquí, elevando esos valores, el resultado de esa suma a la 2, ¿verdad? Con respecto al cubo del producto, se lo va a restar a quién? A lo que dio este resultado, el cubo del producto. El producto es que el resultado de la multiplicación de estos valores. Este es el ejercicio, es un poquito más largo, pero igual, si usted lo analiza, es sencillo. Entonces, espero que con esto haya quedado más claro lo que tienen que hacer y lo puedan resolver, ya que no lo tienen que enviar por correo, ustedes van a hacerlo en JS2. Aquí hacen su parte, su ejercicio. Recuerden que si se registran, usted puede loguearse y puede entrar y hacer sus ejercicios. Y él se va guardando. Si no se registra, aquí igual le sale una página. Usted aquí le da un nombre a su ejercicio. Obviamente aquí sí va de pronto a aparecerle que ya existe o algo, porque él lo que hace es que en vez de code reemplaza por su nombre o lo que usted haya puesto aquí. Déjenme, me logueo para que vean. No recuerdo si yo lo hice así. Vamos a ver. Listo, ahí está. Entonces, aquí están los ejercicios que ya yo tengo hecho. Recuerden lo que hice la vez pasada. Aquí está el ejercicio de base por altura. Aquí está el otro ejercicio que hicimos también la clase pasada. Entonces, aquí yo puedo hacer mis ejercicios sin problema. Entonces, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Entonces, usted coloca, el primero se llama AT1JS. O sea, actividad 1 JS, ¿verdad? Y vamos a JS2. Aquí vamos a TD1JS. O sea, actividad 1 de JavaScript. Borro esto, recuerden, solo dejen el script que es el inicio y el final del ejercicio. En mi caso lo borré todo, pero bueno, vamos a poner el inicio y el final del sitio. Y aquí empiezo a desarrollar el primero. Cuando termine, yo le doy en Save. Él se va a guardar. Este enlace yo lo guardo en un archivo, en una hojita, en Google Docs, en Word, o guardo el enlace en mi carpeta de Drive, en un archivo, ¿verdad? Guardo estos enlaces de las actividades para que el día de la clase pues sea más fácil. Cuando yo empiece a preguntar, usted simplemente me pasa el código, me dice, señor, este es mi ejercicio, yo lo presento y me comenta cómo lo hizo, y así desarrollamos la siguiente clase. Entonces, chicos, espero que les haya quedado más claro, y recuerden que si no, pues pueden volver a repetir este video. Que pasen un feliz día.